¿Se ve en pantalla ahí? Sí, profe. Bien, bueno, decíamos entonces, antes de pasar al análisis propiamente dicho de la boleta única de papel, recordar algunas importancias de la reforma a un sistema electoral, algunas ya las comentamos al principio, pero siempre viene bien refrescarlas. Por ejemplo, la primera es lo que comentábamos anteriormente respecto de qué estamos modificando cuando hablamos de la modificación de un sistema electoral. ¿Se acuerdan que decíamos modificamos una variable en este caso? Que puede ser cualquiera de las que vimos, pero en este caso particular implica una modificación de una de las variables que tiene que ver con el instrumento de votación, ¿sí? Con, digamos, el dispositivo que nosotros utilizamos para votar. Bueno, cualquier cambio en el sistema electoral, pero más profundamente cualquier cambio en el instrumento de votación, siempre va a implicar un impacto en los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces, lo que queríamos lo que dejamos aclarado acá en este Power es que todo cambio en el sistema electoral, por eso lo puse en negrita para que lo tengamos bien en claro, todo cambio en el sistema electoral implica evidentemente alguna modificación, algún impacto sobre los resultados que nosotros vamos a obtener. Por eso les decía y les comentaba antes del corte que tienen que siempre tener en cuenta ustedes como analistas de los sistemas electorales los efectos que tiene cada una de las transformaciones que nosotros podemos establecer en un sistema electoral. Porque esos efectos van a ser sobre el comportamiento de los votantes y lógicamente eh, sobre el resultado final. Como decíamos al principio, todo cambio en el sistema electoral siempre va a implicar un interés, principalmente el interés de los partidos, va a ser, podríamos decir, me permito agregar algo que acá no puse en la diapositiva, no solo va a ser la intención de ganar más cargos, sino que, por ejemplo, para un partido que se encuentra en el oficialismo, puede ser también retener el poder, el cambio en el sistema electoral. ¿Sí? A veces hay sistemas electorales que a un partido le convienen en la oposición y le dejan de convenir en el oficialismo. Por ejemplo, así uno que se me ocurre en el momento. Las PASO, para los partidos que están en la oposición, le permiten o le da una herramienta para formar coaliciones, como decíamos antes. Potencia la formación de coaliciones, las PASO. Entonces, para un partido de la oposición, le da una posibilidad de aliarse con sus partidos parecidos para ganar la elección. Ahora, ese partido o ese candidato, una vez en el poder, va a preferir lo contrario. Va a preferir que la oposición no tenga una herramienta para coaligarse, ¿sí? Que no pueda formar alianzas, que se mantenga fragmentada. Porque para el partido del oficialismo siempre es mejor que en vez de haber una única oposición fuerte enfrente, haya pequeñas oposiciones que están separadas entre sí. Entonces, hay una misma cuestión del sistema electoral que me beneficia si estoy en la oposición y me puede perjudicar si estoy en el oficialismo. Entonces, por eso es importante pensar a una modificación del sistema electoral en estos términos, en el interés que el partido tiene para obtener mayor cantidad de cargos o para retener los que tiene, ¿sí? Entonces, siempre esto es lo que va a estar detrás de la modificación de un sistema electoral. Este último punto, que ahí mencioné respecto de cuáles son los tres problemas que pueden aparecer en el sistema electoral respecto a su transparencia, lo mencioné específicamente porque si uno analiza o trata de identificar los argumentos de quienes propusieron e impulsaron la boleta única de papel a nivel nacional, buena parte de esa argumentación estaba centrado justamente en la propuesta de una mayor transparencia o la búsqueda de una mayor transparencia. Es decir, buena parte del diagnóstico que se hacía por parte de los impulsores de la boleta única de papel a nivel nacional respecto del sistema actual que está funcionando, que funcionó hasta este momento, es que era un sistema poco transparente. Y por lo tanto se propone un sistema que en principio buscaba o busca una mayor transparencia. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar nosotros como analistas políticos o como cientistas políticos? ¿Qué implica la transparencia en un acto electoral? Bueno, la transparencia del acto electoral va a implicar identificar
tres tipos de errores o de problemas, para ser más preciso, que puede tener un sistema electoral, que son los que ahí dejé mencionados. El error sistémico, los errores sistémicos, la manipulación electoral y el fraude electoral. El primero de ellos, que es el error sistémico, tiene la característica de ser involuntario. ¿Sí? Es un problema que el sistema electoral tiene, pero que no está hecho a propósito, por decirlo crudamente, por nadie. Nadie está tratando de sacar ventaja de ese error, sino que existe un problema que tiene el sistema electoral que surge de como lo puse ahí, de la técnica legislativa, es decir, de quienes escribieron la regla por las cuales se rige el sistema electoral. Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, por alguna razón, un determinado sistema electoral eh, eh, haga, por ejemplo, que la gente se equivoque más al votar. Porque, por ejemplo, el diseño de la boleta electoral no es claro. Entonces, eso es un error sistémico, es un error del diseño de votación, pero que no está hecho con el objetivo de lograr ni un resultado para un lado ni un resultado para otro. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de manipulación, vamos a estar en el límite, o sea, digamos, existe un límite o una frontera muy delgada entre lo que es la manipulación electoral y lo que es el fraude electoral. La manipulación electoral implica que nosotros tenemos unas determinadas reglas, ¿sí? Reglas de competencia, que nosotros como partido, ¿sí? Las aprovechamos en la práctica a nuestro favor. ¿Sí? Pero no estamos manipulando las reglas, sino que, por más que estamos hablando de manipulación electoral, ¿no? No estamos cambiando las reglas o haciendo trampa, sino que utilizamos un beneficio que nos da la regla a nuestro favor para obtener un resultado justamente favorable para el interés que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, como bien lo puse ahí, si bien no es una actitud deseable, ¿por qué no es deseable? Porque implica una ventaja para unos por sobre otro, no implica, no implica un rompimiento de las reglas electorales, sino una utilización ventajosa de las reglas que ya existen. ¿Sí? ¿Qué ejemplo se me ocurre manipulación electoral? Por ejemplo, así a simple vista, las candidaturas testimoniales, por ejemplo, en el cual las candidaturas testimoniales fueron permitidas por la justicia electoral, es decir, que son legales, cumplen con las reglas que la justicia electoral admite, pero implican una utilización favorable. ¿Por qué? Porque le permitió a un determinado partido poner a figuras rutilantes que no iban a asumir en la práctica los cargos para los cuales se estaban postulando. ¿Sí? Entonces, la regla está ahí, ¿sí? Es igual para todos, pero le permite a un partido aprovecharlas de manera beneficiosa para ese partido. Esto que estoy mencionando es distinto al fraude. El fraude sí implica no solo una ilegitimidad, sino también una ilegalidad, porque implica que yo estoy modificando las reglas en favor de un determinado partido. Es decir, como dice ahí, altero los procedimientos, es decir, las reglas por las cuales se rige la competencia electoral, con el objetivo de afectar el resultado final. ¿Sí? Entonces, es importante entender esta diferencia entre manipulación, que como decíamos recién, es una actitud no deseable, pero propia de la práctica democrática, a la distinción con el fraude electoral, que es una actitud ilegal. ¿Sí? Entonces, comprender esto nos permite hacer un diagnóstico de la situación. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es importante hacer un diagnóstico? Porque si los impulsores de la boleta única de papel están pensando que hay un problema de transparencia, nosotros como analistas tenemos que pensar si ese problema de transparencia efectivamente existe. ¿Sí? Porque si no, estaríamos o estamos respondiendo a un problema que no logramos identificar. Entonces, yo les Se pregunto, podría, perdón, ¿se podría ejemplificar un caso y otro? ¿el caso de qué? Perdón, no te entendí. El caso de manipulación y el caso de fraude. Bueno, Si hay alguna experiencia.
manipulación lo decíamos recién. Por ejemplo, puede ser, mira, se me ocurre otro, no solo te voy a decir el ejemplo de las candidaturas testimoniales. Hace poco hubo, no me acuerdo en qué elección fue, eh, por ejemplo, me pasó, yo soy Avellaneda, ¿no? Entonces, era una elección legislativa, creo que fue la última elección legislativa del 2021. El intendente de Avellaneda, ¿sí? Eh, Evidentemente quería que su partido gane la elección. ¿Sí? Su partido, claro, en ese momento el frente de todos. Bueno, lo que hace el intendente, como no quería ponerse como número uno en la boleta, se puso en el número 12, hay 12 candidatos a concejales en Avellaneda, se puso como número 12, pero se puso el nombre más grande. O sea, ¿cuál es la lógica? El primer nombre va más grande y los de abajo más chiquitos. ¿Correcto? Bueno, digamos, no solo en Avellaneda, sino que en varios casos se hizo al revés. El intendente iba último, es decir, en un puesto que no iba a entrar, pero el votante, cuando se acercaba digamos, al lugar de votación, cuando veía la boleta, veía que el número grande era el nombre del intendente, que no iba a entrar, es decir, su candidatura era testimonial, pero era el nombre más atractivo en la boleta. Bueno, eso es una utilización de la regla, digamos, es una manipulación de la regla en favor de un partido. La regla, digamos, lo que hizo ese intendente no es ilegal, está permitido, de hecho fue aceptado por la justicia electoral. Pero lo que está haciendo es estirar la regla para obtener un beneficio. ¿Sí? Como decíamos antes, no es una actitud, a ver, pues yo digo no es una actitud deseable. Esa actitud es deseable o indeseable de acuerdo, que ahí de hecho lo puse, es de acuerdo a el contexto cultural del país. En algún país, por ejemplo, en Argentina, evidentemente, eso se puede hacer porque se hizo y no pasó nada. En otro país, tal vez, esa actitud es indeseable, por lo tanto, es reprimida por la ciudadanía. Por ejemplo, podría haber ocurrido que el intendente de Avellaneda haga eso y que los votantes de Avellaneda no voten al intendente por haber hecho eso. Entonces, eso implicaría que el intendente, por ejemplo, leyó mal el contexto sociopolítico. Pero, insisto, la manipulación está en la frontera entre lo legal y lo ilegal, pero dentro de lo legal. El fraude ya está en la ilegalidad. ¿Sí? Traigo a colación algo que mencionaba uno. Ele- Sí, perdón. Perdón, Un Facu, pequeño- un síntoma, una manifestación de manipulación. ¿Puede ser que un candidato use su apodo, por ejemplo, en la lista? Use su apodo. Sí. Eso no, manipulación no tanto porque no cambia mucho. Por ahí sí, su nivel de conocimiento, pero eso no es tanto una manipulación, no. Eso no tanto. Se me ocurría así el caso que había mencionado uno de los compañeros al principio cuando hablábamos de los trabajos, que es el poder que tiene el oficialismo, por ejemplo, para modificar la magnitud electoral. No, en realidad no para ser más preciso, para modificar la estructura de la circunscripción. Cuando uno observa la variable de la magnitud, hay una cuestión importante que no les dije, que es una práctica que viene de los Estados Unidos que se conoce como gerrymandering. Ahí se la voy a escribir. Profe, Sí, eh, las candidaturas testimoniales dicen que violan la Constitución y que es sancionado con penas de hasta 2 años de quienes induzcan el voto con engaños. está bien. El tema es que fueron aprobadas por la justicia electoral. No se utilizaron de manera ilegal. Eso Y fue, esto, evidentemente, hubo planteos de inconstitucionalidad, pero la justicia no los aceptó. esto lo introduzco el Néstor Kirchner, las candidaturas Figuras testimoniales. testimoniales, sí, uno era Kirchner, Scioli, Massa, eran los candidatos testimoniales, sí. Exactamente. En 2003. O sea, el populismo introdujo estas cuestiones que en un principio fueron judiciables porque la Constitución decía eso, que estaban castigados con 2 años de prisión. Sí, a ver, Por exactamente, lógica, bueno, se hizo un planteo de inconstitucionalidad, las historias se van
por eso decir que no, bueno, qué sé yo, es algo un poquito más analizable, ¿no? Sí, todo es analizable. Ahora, perdón que no me quiero perder con esto de gerrymandering. Porque la Sí, Constitución misma lo decía, ¿no? sí, sí, bueno, por eso se supone que Por tiene eso le inconstitucionalidad. leí eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, a ver, volviendo a esto del gerrymandering, que no me quiero olvidar porque es importante. ¿Qué implica justamente el gerrymandering? ¿Por qué se dice este nombre? Gerrymandering es porque viene por un legislador de los Estados Unidos que se apellidaba Jerry, por eso viene de ahí el nombre, y por eso les comentaba que es una práctica que viene en los Estados Unidos, en la cual, como es el Poder Ejecutivo el que tiene la potestad de determinar cómo se forman las circunscripciones electorales, puede el Poder Ejecutivo utilizar ese dibujo de la circunscripción electoral para beneficiar sus oportunidades de obtener mayor cantidad de cargos. ¿Sí? Entonces puede elegir un determinado dibujo de la circunscripción electoral que, por ejemplo, potencie las posibilidades de obtener cargos en un determinado distrito y dificulte la posibilidad de obtener cargos en otro distrito para la oposición, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es una utilización de una potestad que está permitida, pero en favor, es una utilización favorable al partido, en este caso, del que ocupa el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de manipulación electoral. Ahora, fraude electoral, por ejemplo, es lo que ocurrió, o lo que en principio ocurrió en Venezuela, en el cual el gobierno directamente no presenta oficialmente los resultados electorales. Entonces, se presenta evidentemente la duda sobre, digamos, cuál es la veracidad de esos resultados. Entonces, es importante comprender esta definición porque hace al diagnóstico que nosotros hacemos o podemos llegar a hacer sobre el sistema que nosotros queremos modificar. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente, el diagnóstico de los impulsores de la boleta única de papel, perdón, era un diagnóstico de falta de transparencia. Entonces yo recién les había preguntado, justo surgió el debate, pero les había preguntado qué les parece a ustedes. ¿Tiene algún problema de transparencia el sistema actual y por qué? Bueno, según lo principal es el tema, o lo que se basó como dato para que peguen la ciudadanía o, o crezca una cierta convicción sobre la boleta única, es el tema de los recursos, que es cierto, se ven muchísimas boletas. En el momento de la selección, imagínate que en el 2023 tuviste tres elecciones nacionales, más las de las provincias y más la intendencia y todo eso, donde vos viste un montón de boletas. Entonces ellos tomaron eso como fuente de cambio. Es decir, bueno, vamos a usar algo que lo pueda controlar más el Estado, lo que vos decís también. Lo va a controlar más el oficialismo en tema de las boletas y va a tomar lo que vos decís, la boleta de Mendoza. O sea, ellos van a tener el poder discrecional en cuanto a los recursos, a la boleta, cómo está diseñada la boleta, y no va a tener kiosquitos por todos lados de boleta y que te inundan todos lados de boleta. Y es lo que se ve a la hora de una votación. Sí, efectivamente el tema de los recursos es uno de los planteos que hacen los impulsores. Podríamos decir que está el tema de los recursos, el tema de la transparencia y el tema del ordenamiento o la facilidad de presentación, podríamos decir, de la oferta electoral. Sí, Claro, otro por podría eso, ser, por profe, eso otro apunta podría mucho ser al la que recurso. amplía la autonomía en la decisión de cada elector. O sea, cada elector se siente más autónomo en su decisión de elegir. Además de ser un sistema que busca la equidad en la competencia electoral. Y por supuesto, bueno, lo principal de todo, ¿qué es lo que se busca? Siempre. Es una mejora en la calidad institucional y una mejora en el sistema democrático. Esto es fundamental, pienso, ¿va? Bien, pero volviendo a lo que decíamos antes, respecto de la transparencia, ¿qué les parece a ustedes o qué opinión tienen respecto lo que ocurre ahora y por qué esto implicaría, de acuerdo a lo que mencionan
o a lo que argumentan No, los al Yo impulsores, tener opino que ahora, yo de a vengo de uno, de a Santa uno. Fe, así que este sistema ya lo conozco. Sí, Y para mí es fundamental respecto de cómo se llevan adelante los comicios y que ahora es imposible robar boletas, que eso pasa siempre desde nuestra historia democrática, que los partidos entran a los cuartos oscuros y se llevan las boletas de los candidatos que pueden llegar a tener más votos y ahora esto no va a suceder más. Esto al menos en Santa Fe es así. sí, a ver, un punto, intervengo un minuto, ahí los dejo comentar a los demás también. Un punto insolayable de la boleta única de papel es lo que vemos en pantalla. Presenta y garantiza la oferta electoral de manera más acabada, podríamos decir. Primero, ¿por qué? Porque en la misma boleta todos los espacios tienen el mismo tamaño y porque los lugares en la boleta son sorteados. ¿Sí? No hay una posibilidad de justamente de manipulación en si a mí me va el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. ¿Sí? Entonces, tiene como primer punto que simplifica la presentación de la oferta electoral. Y como segundo punto, que ahí Ivana lo mencionaba correctamente con el ejemplo de Santa Fe, permite garantizar casi de manera perfecta la presencia de la oferta electoral completa, ¿sí? Porque efectivamente no depende de los partidos, sean más grandes o más chicos, la presencia justamente de las boletas de cada uno de ellos en los lugares de votación, sino que es el Estado el que se encarga de distribuir o de asegurar que esa boleta esté en el lugar de votación al momento de realizarse la elección. Ahora, respecto del punto de los costos, eso tiene, entre comillas, un punto negativo. La presentación de los impulsores de la boleta única de papel indican que el sistema actual es más costoso, porque la lógica nos lleva a pensar que es más costoso porque es más boletas, más costo. Bueno, esto no es necesariamente así, no es necesariamente así. Primero que nada porque la ¿Quién boleta, dijo eso? ¿Por quién dijo eso, profe, que es más costoso que imprimir uno de los innumerable argumentos es más cantidad de costoso. boletas? ¿A Uno de los, dónde está dicho eso? uno de los argumentos de los impulsores Al contrario, uno de los argumentos de los impulsores es que se va a dejar de imprimir innumerable cantidad de boletas de partidos es inexistentes lo que que el estoy Estado diciendo, es lo que estoy diciendo. gasta innumerable cantidad de dinero en un sistema como el que tienen ustedes, que es un sistema obsoleto que para nada es transparente como se vota en la provincia de Buenos Aires. Pero es lo que estoy diciendo yo igual, ¿eh? No, 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 estoy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Y justamente lo que plantean los impulsores de la boleta única de papel es que el sistema actual es más costoso porque se imprimen más boletas. Lo que yo estaba planteando es que justamente eso es discutible porque la experiencia nos indica que la boleta única de papel es una boleta más grande y que se imprime en otro tipo de papel que también incrementa los costos. Pero más allá de eso, tiene entre comillas, problema, no es un problema, es un efecto asociado, que es el hecho de que al encargarse únicamente el Estado de asegurar que la oferta electoral esté en todos, las boletas estén en todos los lugares de votación, el Estado justamente no puede distribuir el trabajo en los partidos, con lo cual, digamos, asume todo el trabajo el Estado, lo cual tiene una implicancia respecto de la cantidad de trabajo y de la cantidad de costos. ¿Sí? No puede distribuir los costos en más actores, sino que se nuclean todos en un único actor, que en este caso es el Estado. Bueno, eso tiene una contrapartida positiva, que es que la oferta electoral va a estar seguro y sin falta en todos los lugares de votación. Y como contrapartida negativa es que a ver, es al menos discutible que el costo de implementar el sistema es menor. ¿Sí? Es discutible. Entonces, en teoría, este Facundo, argumento, sí, lo que había era que la cuestión es que por ley creo que le pasaban un cierto porcentaje a cada partido para la impresión de las boletas, pero era un porcentaje federal. Vos ahora todos esos recursos los manejás vos. el Eso es lo Estado que vos. maneja, claro, por eso. Entonces, en cierta medida sos vos el que decís, bueno,
yo sé que en tal distrito, en tal circunstancia, tal Claro, pero escuela, por ejemplo, vos antes necesita dejabas en mano boleta de los y ahí no partidos, se mueve. pero perdón, vos antes dejabas en mano de los partidos el costo de distribución de las boletas. Ahora lo tenés que distribuir vos. Claro, pero vos le dabas directamente todo al partido. El partido te decía, necesito 10 pesos y vos le dabas los 10 pesos porque él se encargaba de todo. Es lo que yo te decía de los Y kiosquitos. sí, por eso, Ahora es lo que digo yo. se A tiene ver, que por eso encargar digo, de es discutible en responsabilidad. términos en términos de reparto de costos y de trabajo también, no solo de costos. Ahora, po- más allá del tema de los recursos, que es importante, obviamente. Me interesa no perder el hilo del tema de la transparencia, porque es tal vez el argumento más importante que dirimieron los defensores o los impulsores de la boleta única. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto de qué, qué problemas de transparencia les parece a ustedes que pueden identificar en el sistema actual y qué beneficios puede implicar para la transparencia la aplicación de la boleta única de papel. Sobre todo los que, como ocurrió en el caso de Ivana u otros que tienen ejemplos concretos y palpables de haber utilizado este sistema, ¿no? Lo que puede No quiero ocurrir decir que los otros no pueden opinar, ¿eh? en Buenos Aires puede ser que te hagan gemelos de estas boletas y te vuelvan a hacer la boleta, te hagan copia de boleta y igual hagan boleta en cadena o algo así similar. Eso te pueden hacer, seguramente. Sí, a ver, boletas truchas puede ir ser con un sistema o con el otro también. Por eso, a eso me refiero de transparencia. En los dos casos se puede dar. Y el resto, No, el robo de boletas cambia mucho, por lo menos yo vengo del sistema que es del cordobés, que la diferencia quizá del voto cordobés es que en la lista completa aparece la foto del candidato y por eso es bastante más discutible, y eso es lo que se discutió en la última semana, pero se certifica la cantidad, no es que están numeradas, es decir, no van en orden de número, porque si no sería descifrable el voto, pero está muy certificada la cantidad de boletas que tiene cada mesa. Entonces ahí sí ahorra bastante. Yo trabajé en varias campañas en Córdoba y nos pasaba que teníamos que imprimir 7 veces el padrón, y eso que, si bien era un partido que invertía bastante en boletas, era el que más invertía, y con boleta única la verdad que ahorrábamos muchísimo en eso. Sí veíamos una gran desventaja cuando se personalizaba mucho la boleta, cuando tenía ese clic de lista completa, ujú, que en este estaría bastante solucionado, si este no bien está, la este no foto del está. primer candidato es la que aparece. Sí, sí, pero en este en la nacional no va a tener casillero de lista completa. Sí, sí, eso mejoraría Es bastante. Por igual a eso la de para mí, Mendoza, la verdad distinta a que la de ese Córdoba. cambio que hicieron está muy bien. Sí, bueno, entonces la pregunta acá que subyace, si quieren incluso pueden llevársela para pensar, digamos, es si efectivamente, más allá de la presentación política que puedan ser los impulsores de tal o cual sistema, si efectivamente había un problema real de fraude electoral, como se presentó, digamos, como argumento en favor de la boleta única. Y si, sacando la boleta única, en detrimento de las boletas partidarias que se utilizan hasta el momento. ¿Sí? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse para diagnosticar y entender si la respuesta a la boleta única en términos de transparencia responde a un problema que existe realmente o que no existe realmente. Más allá de que el argumento de transparencia pueda ser utilizado como caballito de batalla, digamos, para presentar de mejor manera la reforma. Digo, haciendo un análisis político concreto, ¿responde a un problema real o no responde a un problema real en términos de transparencia? Sacando en este punto lo de los costos y otra cuestión asociada que puede haber al respecto. Esa es la pregunta Yo que creo que sí, uno tiene que hacerse. que esto ayuda a la transparencia electoral. Y además, otra de las ventajas que tiene la boleta única es que se cuenta más rápido. El día de las elecciones se cuenta más rápido, es más sencillo. Sí, vos sos de Santa Fe, ¿no? No me acuerdo, ¿Santa Fe tiene Sí, lo vivo el acá casillero de hace lista tiempo. completa? ¿Cómo?
¿El Santa Fe tiene el casillero lista completa? No, ¿no? Boleta única. No, no, sí, ya sé, pero no me acuerdo si tiene el casillero lista completa. ¿Cómo es eso? Digamos, que adelante de todo hay un casillero que dice lista completa, con lo cual vos marcás eso y votás a todos los que están abajo. Ah, no, no me acuerdo porque ya hace No, tiempo no, que no no, voto allá. profe. No, Está la Santa Fe. boleta, profe, está la boleta para gobernador y vice. Está la boleta para diputado y senador. Está la boleta para concejales. Está dividido. No existe una sola boleta. Bien, listo. Entonces, está bien, me equivoqué yo. Entonces es totalmente distinto al sistema que se va a aplicar en Mendoza, el de Mendoza, que es el nacional. Claro, por eso acá en Santa Fe, por supuesto que es mucho más transparente, porque uno elige al gobernador, y le elige al senador, elige al diputado, elige al concejal, según sus preferencias. No hay una boleta larga que elige desde el gobernador hasta el último concejal. No, eso no. Bien. Están separadas por cargo, eso es. Perdón, Iván, no te escuché porque se escuchó medio entrecortado. Eh, Hace tiempo yo que no vivo en Santa Fe y no voto allá. Pero sí, tiene razón Edgardo, están separadas por cargos. Bien. Facundo, Sí, te escucho. quizá una respuesta a esa pregunta es que en las elecciones con boleta de papel que no es única, siempre los partidos que más poder tienen un fiscal por mesa. Y en todas las elecciones que lleven boleta única, hay los sumos dos fiscales por colegio. Y eso te da una cierta respuesta, porque no hay tanto número de cuánto o si hubo fraude o tal con boleta única de papel. Sí, sin lugar a dudas, te ahorra ese tema de andar controlando, ¿no? Que falten votos en la mesa. Y eso, la verdad, que da mucho que hablar en si va en contra del fraude o no. Sí, pasa que entiendo lo que vos planteás. Mi pregunta va hacia el sistema actual, si tiene un problema real o no de fraude. El ¿Sí? sistema actual, si es fraudulento, pero la historia lo define que siempre fue fraudulento. O sea, el que tiene unos años encima, siempre fue el sistema actual, siempre fue fraudulento, porque se ha dado para que sea así fraudulento. Pero, Por eso, como ejemplo, vuelvo a ¿qué repetir, elección en fue la fraudulenta? provincia, en la provincia de Buenos Disculpa, Aires Edgardo. no se quiere aplicar el sistema de boleta única porque en la provincia de Buenos Aires se quiere seguir con el fraude. Lucas, ahí, recién habías intervenido. A ver, Sí. No, me parece que no fue fraudulento y que no es un problema que exista. Porque, por ejemplo, en 2015, cuando ganó Macri, eh, perdió el oficialismo. Y después también en 2019, cuando perdió el oficialismo y cambió de partido. Y tampoco sí, creo que el bueno, problema del tiempo tampoco es que en la misma noche también se conocen los resultados. sí, a ver, Por supuesto que el fraude no se puede hacer un 100%, pero con un 10% que se haga de fraude, un 5% que se haga de fraude, se puede cambiar un acto eleccionario. Eso tienen que saberlo, muchachos. Más transparente. No sé si rompe con algo que está en duda, porque la verdad que son muy pocas las elecciones que puede decir si hubo fraude o no. No sé, Córdoba 2007, y no sé si en alguna otra provincia hubo algún escándalo tan fuerte que se habló con esa palabra. bien, bueno. Perdón que les corte la discusión, pero no quiero perder el tema de los efectos políticos porque veo que se nos está acabando el tiempo. Quería comentarles algunos efectos que nosotros podemos identificar en términos políticos, más allá de esta discusión de recursos, transparencia, que también es interesante y que obviamente la podemos continuar sin falta la clase que viene. Aunque si quieren, yo igual ahora les voy a pasar algunas cosas para leer, así cortitas como para que tengan para discutir, y si quieren empezamos la clase que viene con eso. Pero sin perder lo que puse ahí, algunas tendencias esperables en términos políticos de la implementación de la boleta de papel, de la única de papel, perdón. Antes lo decíamos, la debilitación de los partidos, ¿sí?
Primero por lo que mencionábamos anteriormente, que le estamos sacando a los partidos la posibilidad de imprimir y repartir boletas, con lo cual pierden control sobre la boleta los partidos, evidentemente. Y por lo tanto, en sentido contrario, que recién no me acuerdo quién de ustedes lo mencionaba, tiene una tendencia a la personalización de la política. ¿Sí? ¿A qué? Sobre todo cómo va a ser la boleta que vamos a aplicar a nivel nacional, en la cual cuando hay muchos cargos en disputa, solo van a ir, no me acuerdo si los primeros 5 o 6 más importantes, con lo cual nosotros vamos a tener 5 nombres en la boleta y todo el resto no van a estar en la boleta, lo que significa que el ciudadano pierde información sobre la oferta electoral, lo cual no es menos importante. ¿Sí? No solo ponemos en relevancia un pequeño número de candidatos, sino que marginamos de la boleta a la mayor parte de los candidatos cuando hablamos de una gran cantidad de candidatos. Si es un candidato a gobernador, por ejemplo, obviamente no va a estar este problema porque hay un único candidato por partido. Entonces, eso es importante tener en cuenta, este juego entre pérdida de poder de los partidos y favorecimiento de la personalización. En el mismo Igual, sentido, sí, perdón, Facundo, igual no, Oscar, nosotros sí. a nivel nacional vamos a votar solamente pocos, diputados, senadores, gobernadores, no, gobernador no, presidente. No, pero por Y ejemplo listo. vamos a votar diputados nacionales. Diputados y senadores nomás, porque después Bueno, la provincia pero de Buenos por Aires ejemplo, la provincia, por va a ejemplo, ser los diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires son 35, en otras provincias son 20, son 15, ahí tienes claro. mucho. No, pero Entonces, me para parece facilitar que la porque presentación de, sí, al ser nacional iban todos, ¿sí? Porque entraban en la boleta porque no entran como en las boletas que Buenos Aires va a estar separada. Entonces va sí, a ir pero la digo otra. para los cargos provinciales, yo estoy hablando de los cargos nacionales. Los cargos provinciales es otro cantar, que ahora, bueno, ahora no creo que lleguemos, pero lo podemos ver. Pero yo, sin irnos de los cargos nacionales, cuando estemos hablando de circunscripciones de magnitudes lo suficientemente grandes como para que sea complicado ponerlas todas juntas en la boleta, vamos a tener, digamos, una parte que se va a ver y una parte que no se va a ver en la boleta. Entonces, eso va a generar un problema de información o genera un problema de información. Y por lo tanto, en el mismo sentido, favorece la personalización, porque vos vas a identificar a los 4 o 5 candidatos que están pegados en la boleta y de marginar a los otros que están afuera. ¿Sí? Entonces, pero eso es uno de los efectos. Pero también ahí lo mencionaba, también se favorece la fragmentación de la representación. ¿Por qué? Porque hablábamos de esto de el favorecimiento del voto cruzado. A la boleta nacional, al no tener el casillero de lista completa, favorece a que yo como votante haga, digamos, un intercalo, digamos, de un candidato a presidente, un candidato a gobernador perdón, no gobernador, a diputado de otro partido, un candidato a senador de otro partido y así. Entonces, eso, digamos, es un favorecimiento del voto cruzado, lo cual cuando eso se expresa en la representación política, vamos a tener un, una presentación de partidos de mayor cantidad de partidos que lo que ocurriría si nosotros habilitábamos la lista completa. El habilitar la lista completa, evidentemente, va a favorecer que el partido que gana la elección cuente con un mayor